Vamos a comenzar con un rápido repaso de los conceptos de cinemática del sólido que vimos la última clase. ¿Sí? Recordemos que dijimos que el movimiento más general que puede tener un sólido rígido es una traslación de un punto asociado al sólido, un punto cualquiera, más una rotación alrededor de un eje que pasa por ese punto. La parte de la traslación se resuelve con las herramientas que ya vimos de dinámica de la partícula, ¿sí? Ya que consideramos la masa del sólido concentrada todo en ese punto. Así que, por el momento, eso lo dejamos de lado porque es un bloque ahí de conocimientos, de conceptos que ya nos resultan familiares. Vamos a ver luego cómo lo integramos. Y nos concentramos en la última clase en describir la rotación del sólido, es decir, su cambio de orientación. Esto que recién les dije, el del movimiento más general de un sólido, es una traslación más seguida de una rotación. En pocas palabras, es lo que se conoce como el teorema de Chasles. Entonces, la convención que elegimos para dar las rotaciones es la que llamamos de ángulos de Euler, ¿sí? Que es una de las posibles. Y la vemos en esta animación. Es que dado un sistema de coordenadas solidario con el cuerpo, es decir, pegado al cuerpo rígido, con un punto fijo, ese sistema X y Z, damos tres rotaciones sucesivas, donde la primera es alrededor del eje Z, la segunda alrededor de la posición intermedia en la que quedó el eje X, y la tercera alrededor de la posición en la que quedó, luego de las dos primeras rotaciones, el eje Z. Y esos tres ángulos de Euler los identificamos en este curso para ser compatibles con la notación del principio del texto. Me olvidé el nombre del libro, discúlpenme. Como el primero de ellos como phi, con la regla mnemotécnica que el trazo, la línea que tiene la letra phi horizontal, digamos vertical, está asociado al eje Z. El segundo ángulo de Euler como θ, que como tiene el trazo horizontal, lo asociamos a esta posición intermedia del eje X, ¿sí? Que en este gráfico corresponde a esta dirección, y esa posición intermedia del eje X también se la denomina línea de nodos, le pongo una N, y el tercer ángulo de Euler, que es alrededor del eje Z, con la letra psi. Entonces, vamos a usar en lo que sigue la nomenclatura phi, θ y psi para los tres ángulos de Euler. Bueno, si esto quiere decir que acá tendría que ser phi, este es θ, y aquí también quedó mostrado es psi. El ejemplo clásico para ver estos tres ángulos es el del trompo, ¿sí? Donde aquí vemos el sistema de coordenadas en la posición inicial, es decir, cuando el trompo estaba parado, y ese está dado por X y Z, y luego de las tres rotaciones fue a parar el sistema X y Z, que está solidario, pegado al cuerpo, fue a parar a la posición que acá se indica como X', Y', Z', y aquí tenemos indicados los tres ángulos de Euler, ¿sí? Phi, entre la posición inicial del eje X y la línea de nodos, es decir, fue una rotación alrededor del eje Z. Θ, que fue una rotación alrededor de la línea de nodos, es decir, la posición intermedia del eje X. Entonces, es este ángulo que está acá, corresponde a lo que uno diría el cabeceo del trompo.
y luego la rotación propia del trompo alrededor del eje Z', que como al rotar alrededor de Z', el eje S no se percibe ningún cambio, por eso están coincidentes, ¿sí?, con la posición intermedia. Y una forma de referirnos a estos tres ángulos también es llamar el primero la rotación de precesión, es decir, la asociada al ángulo φ, el de nutación, la asociada al eje θ, y de giro propio, la asociada al eje psi. Discúlpenme, al ángulo psi. Entonces, el orden es precesión, nutación, giro propio. La idea es que hay solo, dado un cuerpo con un punto fijo al que le queremos indicar un cambio en su orientación, una rotación, hay solo una combinación de ángulos de Euler que hacen ese, con el que puedo describir ese giro. Y son además rotaciones que son linealmente independientes, es decir, que no, los tres ángulos puedo dar valores arbitrarios, ¿sí?, todos son posibles. ¿Por qué? Y porque no están vinculados por ninguna ecuación, valga la redundancia, de vínculo. Son independientes. Entonces, ¿qué sucede? Cada una de las rotaciones tiene asociada una matriz de rotación, en la que permanece invariante el eje de giro, en la primera el eje Z, que tiene un 1 en la diagonal y ceros en las filas y columnas asociadas. El segundo es alrededor del eje X, así que la fila 1 y la columna 1 es la que tienen ceros, excepto el 1 en la diagonal, y luego se vuelve a rotar alrededor de Z. Y cada una de las matrices de rotación depende del ángulo en cuestión, ¿no? El primer ángulo, la primera matriz de rotación, φ, es función del primer ángulo de Euler, el segundo es de θ y el tercero es de psi. El producto de estas tres matrices me da la matriz de rotación completa, que es la matriz A. Entonces quiere decir que para cualquier rotación dada por los ángulos de Euler, yo puedo escribir esta matriz de rotación A. Y va a ser siempre la misma en cuanto a su estructura. Quiere decir que esta fórmula yo la puedo tener programada, y vimos ahí un par de aplicaciones, unas páginas web en el que hacían esta cuenta, y siempre que yo mantengo, entonces la puedo tener programada, ¿por qué? Y porque si defino los ángulos de acuerdo a esta convención, nada de estas cuentas, estas fórmulas, permanecen inalterables, porque son bien generales para cualquiera que sean los valores de los tres ángulos de Euler. Si a mí se me ocurre identificar los ángulos o seleccionar los ángulos para las rotaciones con otra convención, lo puedo hacer, pero tendré que adecuar todas las fórmulas para esa convención. ¿Sí? Y de última, todas van a ser equivalentes. Y luego, el otro concepto que vimos, importantísimo, clave de todo esto, es el teorema de Euler. El teorema de Euler me dice que cualquier rotación que a mí se me ocurra darle a un cuerpo con un punto fijo, es decir, cualquiera sean los valores de φ, θ y psi que a mí se me ocurran especificar, siempre va a ser posible llevar el cuerpo desde la orientación inicial hacia la final, hasta la orientación final, con una única rotación alrededor de un eje que pasa por el punto fijo. ¿Sí? Fíjense que eso es la rotación a la que dijimos, se hizo referencia también en el teorema de Chasles, ¿no? Cuando yo decía el movimiento marginal de un cuerpo es una traslación, ¿sí?, dada por un punto, más
una rotación por un eje que pasa alrededor de ese punto. Entonces acá estamos complementando tal cosa porque estamos diciendo que el cambio de orientación más general es elegir un eje y hacer una rotación. De esa forma, puede decirse que yo estoy resumiendo todos estos movimientos que hice secuencialmente con los ángulos de Euler en una sola rotación. No, en la última clase no probamos el teorema de Euler, sino más que nada lo enuncié e introduje algunos conceptos de álgebra de matrices, de propiedades de la matriz A de transformación que se precisan para probarlo, digamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la prueba es muy elaborada, es muy larga, no es compleja, pero es muy larga y no aporta mayor concepto a la hora de tener que usar la herramienta. ¿Sí? Disculpe, Sí. cuando usted dice punto fijo, ¿es literalmente un punto arbitrario del cuerpo? ¿O Sí. es literalmente un punto que no se mueve y que el cuerpo rota en torno a él? Es un punto que no se mueve y el cuerpo rota en torno a él. Bien. Y ese punto puede pertenecer al cuerpo o no. ¿Sí? Porque yo puedo decir, bueno, acá tengo un cuerpo cualquiera y digo que el punto fijo es este. ¿Sí? Y ahí le planto un sistema de coordenadas X, Y y Z y hago las rotaciones con Euler, etc. Pero también esto es perfectamente válido si que tengo el cuerpo, bueno, sería el mismo, ¿no? Y mi punto fijo lo quiero poner acá afuera. Y yo digo que el cuerpo rota respecto de este punto. ¿Sí? Todo esto también vale. El cuerpo no tiene por qué estar comprendido en el dominio. El punto no tiene por qué estar perteneciendo al cuerpo. Entonces el punto fijo que a mí se me ocurra. Ese último caso, que está el eje fuera, sería que también hay traslación. O sea, tenés como una combinación. No. Habría traslación, lo que se ¿Y enuncia ese punto no sería el centro instantáneo de rotación, entonces? del cuerpo, efectivamente, sí. Pero la traslación sería si yo a este cuerpo lo traje hasta aquí porque el punto este siguió una dada trayectoria. ¿Sí? Bien. Pero esa traslación, por ahora, después la vamos a incorporar al juego cuando veamos la energía cinética, por ejemplo, por ahora la dejamos ahí de lado porque ya sabemos cómo resolver el movimiento de un punto. Estamos incorporando ahora las herramientas que precisamos para ver la rotación. Y efectivamente, como alguien más acotó, este punto sería el centro instantáneo de rotación de este cuerpo. ¿Sí? Ni más ni menos. Pero yo ahora, en este análisis que estamos haciendo, esta parte del problema, todo lo que el cuerpo puede hacer es rotar respecto de un punto fijo. Y el punto fijo es completamente arbitrario. Vamos a ver más adelante, cuando empecemos a trabajar con la dinámica del cuerpo rígido, que en muchos casos nos va a resultar muy conveniente para obtener fórmulas más compactas, hacer coincidir ese punto alrededor del cual, por el cual pasa el eje, en el cual representamos las rotaciones, hacer coincidir ese punto con el centro de masa. Pero por ahora es completamente arbitrario. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Importante porque esto fuimos muy lento con todos estos conceptos porque son esenciales para después resolver todo lo que viene. Vamos hasta acá. Una consulta de un tema que explicaste en la clase pasada. ¿Sí? Yo no asistí a la clase, la tuve que ver por el video que subió. No ¿Sí? entendí bien qué es el vector o matriz R. Que ya me...
Déjame ver los apuntes para ver a qué llame R, porque... Ah, está. No, R lo habías usado cuando definiste el otro vector X o la matriz X y lo cambiaste a R para que no se confunda la nomenclatura. Dijiste que era un vector genérico del cuerpo. Efectivamente, acá estoy revisando el apunte. Sí. La idea es así. Cuando... Voy a venir para acá atrás y voy a usar acá el negro este para escribir. Si yo tengo un cuerpo, ¿sí? Cualquiera, y señalo una dirección que llamo R, que corresponde al eje de rotación que enuncia el teorema de Euler, ¿no? Euler me dice, mira, este cuerpo tiene este punto fijo, ¿sí? Este punto. Vos, dale Sí, ese los tres... sería el eje de rotación del teorema de Euler, el R. Sí. ¿Y por qué dónde lo introduje? En que introdujimos el teorema de Euler a partir de la idea que todos los puntos del cuerpo rígido que se encuentren en la dirección que coincide con R, bueno, acá dibujé puntos afuera del cuerpo, pero cualquier punto que esté en la dirección de R, ante una rotación, permanece su posición inalterada. Sí. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Sí, sí. Si yo pongo un punto cualquiera, por ejemplo, este que está aquí, y roto alrededor del eje R, este punto ¿qué va a hacer? Y va a ser una trayectoria circular, ¿no? Alrededor de la dirección R. En cambio, si me paro arriba con un punto arriba del eje R, este que está aquí, el punto rota sobre sí mismo, y un punto no tiene orientación. Entonces, no tiene sentido, no está definida la rotación, quiere decir que todo lo que está alrededor sobre la dirección R permanece inalterado. Entonces, el teorema de Euler consiste en demostrar que esta dirección R siempre existe, sin importar cuáles sean los valores de t, θ y psi, o los voy a decir en orden, disculpen, los valores de phi, θ y psi que yo especifique. Bien, ¿y los R' serían los vectores una vez que se hizo la rotación? Claro, entonces yo digo, cualquier posición R que esté sobre el eje de rotación, cuando lo transformo, me tiene que dar R' igual que R. Sí, bien, entiendo. ¿Sí? Y de ahí se deduce que el autovalor 1, que está metido en que son los lambda que yo llamé, si uno prueba que la matriz de rotación tiene autovalor 1, prueba que tal dirección existe y por lo tanto prueba el teorema de Euler. Muy bien, gracias. Entonces, muy enganchada con esta pregunta está, bueno, genial, a mí me dan una matriz de rotación A, ese choclo que vimos ahí, ¿no? Me dan directamente los números, como me dan los tres ángulos, y yo hago seno por coseno, bla, 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 todas las cuentas, y tengo la matriz A. Y en la práctica a mí me dicen, bueno, quiero saber cuál es el eje de rotación. ¿Sí? ¿Cuál es la dirección de R? Entonces, ¿cómo se hace esa cuenta? ¿Qué es lo que hay que hacer? Uno toma la matriz de rotación, que va a tener coeficientes A11, A12, A13, etc., y le resta en la diagonal, a ver cómo lo llamé, lambda, ¿no? Lambda le llamo, profe. Y le resto lambda en la diagonal. Acá me queda A12, A13, A21,
A22 menos lambda, A23, A31, A32, A33 menos lambda. Y calculo el determinante y lo igualo a 0. ¿Sí? De todos los autovalores que tiene la matriz A, el que a mí me interesa es el de lambda igual a 1. Porque como recién decía, es el que me garantiza que R va a ser igual a R'. ¿Sí? Porque esa transformación era, la dirección R es igual a la matriz de rotación por R. Y yo quiero que esto sea igual a un coeficiente por R. Entonces, para que R sea igual a R', el lambda es igual a 1. Y bueno, y remitan por favor al video de la clase pasada, o a cualquier texto, para ver que este lambda son los autovalores. ¿Sí? Entonces, la cuenta que yo tengo que hacer cuando me piden que identifique el ángulo de Euler, el eje de rotación que enuncia el teorema de Euler y el ángulo rotado, es restar 1, ni siquiera tengo que poner lambda, sino que así directamente, resto 1 en la diagonal. ¿Sí? Porque ya sé que ese es el autovalor que me interesa y está probado que existe. ¿Sí? Y los autovectores, disculpen, el autovector asociado a la matriz con el 1, especificado en la diagonal, es el que me va a dar los cosenos directores respecto a mi sistema de referencia X y Z, me va a dar los cosenos directores de esta dirección R. Entonces, lo que tengo que hacer, pasamos el limpio, agarro la matriz A, le resto 1, en la diagonal. ¿Por qué? Porque de todos los autovalores es el que me interesa. Le pongo paréntesis para que no se confunda. Y acá me queda el A11, el A12 y el A13. Y esto igualado a 0. Se me acabó, disculpen ahí, tengo más pantalla, pero ahí se acaba el PowerPoint. ¿Sí? Bueno, este vector va ahí, igualado a 0, ¿no? Entonces, no preciso calcular los autovalores, porque ya el teorema de Euler probó que el lambda igual a 1 existe, y es el que está asociado a lo que a mí me interesa. Así que derecho viejo, como sé que existe, le resto 1 en la diagonal, calculo A11, A12, A13, y estos son los cosenos directores del eje de rotación. ¿Eso no sería R1, R2 y R3? ¿O vuelve a ser A11, A12? Sí, hice lío con la nomenclatura. Sí, no, acá no, está bien. Definitivamente acá no puedo usar, que yo le pongo otra letra, B, que son los cosenos directores de R. No le pongo R1, R2 y R3 porque parecería que fuesen las componentes de R, ¿sí? Pero acá tengo un sistema de ecuaciones homogéneo, ¿sí?
y esto no va a tener, recuerden cuando resuelvo un sistema de ecuaciones homogéneo, este no tiene un resultado definido, sino que voy a obtener valores del resultado diciendo, bueno, B11 es 3 veces B12, es la mitad de 13. Le doy que yo valor unitario a cualquiera de ellos, lo normalizo, y me da los cosenos directores. ¿Sí? Pero, profe, esto no venía de igualar con R. O sea, multiplicabas por la matriz de R. Yo tenía entendido que sí eran las componentes de R. Y que ahí encontrabas la posición de R y después lo que giraba en torno a él mismo. Por ahí Bueno, entendí mal. llamalos R, no hay problema, pero lo que sucede es lo siguiente, que como aquí está bien, porque vos decís para R es el primer autovalor. Bueno, sí, pongámosle R. Es lo mismo. Si uno dice R es el de este eje. Sí, está bien. Sí, ponle R. Lo corrijo. No está mal ponerle R. Por lo que yo quiero reforzar es la idea que cuando lo que yo estoy acá determinando es la dirección, porque... discúlpenme, acá no puedo borrar porque estoy en el... o es más elaborado. Sí, acá. Porque fíjense que R es una dirección, ¿sí? No es un vector. Y yo la dirección la puedo marcar con un vector o con un versor. Entonces, calculan los 3 R y los normalizan y tendrán los cosenos directores de la dirección R. ¿Ahí quedó? ¿Sí? Entonces los valores de R1, R2 y R3 salen de resolver esa ecuación, digamos, igualándolo a 0, y ahí ya salían los valores de los auto... No, no van a... Lo que decía, por eso era la sutileza esa. R1, R2, Claro. yo voy a poder obtener relaciones, porque el sistema de ecuaciones es homogéneo. No me va a dar R1, 4, R2, menos 3 y R3, 8. Sino que como el sistema es homogéneo, me va a dar R1 es 3 veces R2 y R1, por ejemplo, es 4 veces R3. Igual que cuando hacían los autovalores para calcular las relaciones de las amplitudes en los sistemas de n grados de libertad, de oscilaciones. ¿No? Entonces, cuando en los sistemas de ecuaciones homogéneos, recuerden de los cursos de álgebra, uno solo puede dar relación entre las incógnitas. ¿Sí? Entonces lo que tiene que hacer es, a cualquiera de ellas, la que hayan elegido para escribir las otras dos en función de ella, ¿no? Le dan un valor arbitrario. El más fácil es darle 1. ¿Sí? Entonces, si R1 vale 1, R2 valdrá 4 y R3 valdrá menos 8. Pero si lo normalizan, es decir, sacan el módulo y dividen las componentes, eso van a ser las componentes del versor que apunta en la dirección de R. Y saben ustedes que las componentes del versor unitario no son otra cosa que los cosenos directores. ¿Sí? Entonces ahí tienen un versor que les indica en qué dirección, ¿sí?, está el eje en el que está rotando el cuerpo. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Denle, si no está claro, pregunten. No. Sí, sí. Es gratis, sigue siendo gratis. Había dicho, no escuché todo bien lo último que dijiste. O sea, no la pregunta, sino la última creación que dijiste.
sabemos que cuando tenemos, a ver si es esta, que cuando tenemos un versor, es decir, un vector de módulo 1, sus componentes no son otra cosa que sus cosenos directores. ¿No? Bien, bien. Bien, gracias. Por eso digo, agarran esa dirección, para un valor arbitrario que le den a cualquiera de R1, R2 o R3, van a tener un vector de un módulo tan arbitrario como el valor que le dieron a R1. Por ejemplo, si pusieron R2 y R3 en función de R1. Entonces, cuando lo normalizan, dividen las componentes por el módulo y le va a dar el unitario. Entonces, ese valor arbitrario que le den a R1, para después, es el que utilizan para hacer las cuentas, pero siempre les va a resultar el mismo versor, los mismos cosenos directores. Y ahora falta determinar el ángulo que se rota alrededor que se rotó alrededor de este eje. ¿Sí? Y ahí lo que aprovechamos es el concepto de invariante que tiene la matriz de rotación, que dice que la suma de los elementos desde la diagonal, es decir, A11 más A22 más A33, porque esto es invariante, bueno, miren el video de la clase pasada o cualquier texto, ¿sí? Es igual al de la matriz a la matriz de transformación, una vez que la haya alineado con un eje en la dirección de R. Porque, ¿qué pasa? Una vez que alinee la matriz de transformación en una dirección coincidente con R, si yo la dirección de R la asocio, por ejemplo, al eje 3, lo que voy a tener es una matriz de rotación de esta forma. Entonces, como esto es un invariante, la suma de los tres elementos de la diagonal de la matriz general, la arbitraria, para que tengo que encontrar el ángulo y el eje de Euler, la suma de los tres elementos en la diagonal tiene que ser igual a la suma de los tres elementos de la diagonal de esto. Entonces, ¿eso qué me va a ser igual? Igual a 2 veces el coseno de phi más 1. Y de ahí despejo phi. Y tema resuelto. Sacando entonces, en resumen, con el autovector asociado al autovalor 1, es decir, restándole a un menos un 1 en la diagonal, obtengo el autovalor que una vez normalizado me da los cosenos directores del eje de rotación. Y luego, sumando los tres elementos de la diagonal de la matriz A, e igualándolo a 2 coseno de phi más 1, puedo despejar el ángulo que roté. Profe, Sí. ahí ese A11, A22 y A33, Sí. ¿es el A11 original o es el que le restamos 1? No, es Después. esta. Es esta matriz A, la que está ahí al pie. Bien. Una vez que yo tengo con los tres autovectores, no solo con el primero, sino con los tres autovectores, la orientación del sistema X', Y', y Z', ¿sí? Y dije, bueno, el eje de Euler lo asocio, porque tengo que elegir uno con el eje Z, ¿sí? La matriz de rotación transformada al nuevo sistema de referencia es esta
A'. Quiere decir que A' me está dando la misma rotación que A, pero en distintos sistemas de referencia. Bueno, eso mírenlo del video, ¿no? Donde vimos cómo se transformaba la matriz de rotación. ¿Sí? Pero resulta que esa matriz de rotación, para calcular el ángulo de Euler, no la preciso, porque yo ya sé la forma que va a tener. Va a ser 2 coseno, va a tener esta que está aquí, esta A' que aquí escribí. ¿Sí? Va a tener seguro esa forma. Entonces, puedo considerar su diagonal y luego despejar de ahí el ángulo rotado. Fíjense que la orientación de los otros dos, discúlpenme, que la orientación de los otros dos ejes, si los que los preciso, es una construcción geométrica, porque si yo ahora digo en la dirección de R, tengo Z'. ¿Sí? Es suficiente con elegir un vector perpendicular a Z', que digo que lo llamo X', ¿está bien? Y luego otro perpendicular a ambos, que va a ser el Y', tal que X' por Y' me da Z'. Digamos, una vez que yo identifiqué el del ángulo de Euler, para los otros dos ejes que faltan, hay infinitas posibilidades, porque son dos vectores perpendiculares cualquiera que determinen el plano perpendicular a Z'. Entonces, con el criterio que me guste, determino el primer vector y luego, con el producto vectorial, deduzco el tercero. Y ya tengo un sistema válido. Y caprichosamente, porque es la convención normalmente, la dirección que está asociada al ángulo de Euler, lo llamó dirección Z, para después escribir A'. Entonces, bueno, para afirmar estos conocimientos, claramente lo que tienen que hacer es resolver ejercicios, ¿no? Porque acá esto estimo que se entiende, porque no es ninguna ciencia, digamos. Lo que pasa que después llevarlo a la práctica, al principio se tropieza, digamos, ¿no? Porque uno se mide, no, pero es este, es el proyectado, es esto, es el otro. Entonces, primero hay que tomar la habilidad de aprender a identificar los ángulos de Euler. Ahí me den un cuerpo cualquiera, la rueda de un auto, un cono, hay un montón ahí, unos cuantos ejercicios en la teoría, en la práctica, y uno identifica los ángulos de Euler. Los ángulos de Euler, efectivamente. Y luego, a partir de darle valores, el teorema que enuncia, discúlpeme, el eje que enuncia el teorema de Euler y el ángulo girado. Bueno, hasta acá entonces repaso de la última clase. ¿Alguna pregunta más? No, profe, yo no. Bueno, entonces corto acá. Y seguimos con otros conceptos. Ahora lo que vamos a dedicarnos hoy, no por el tiempo que va, no creo que lo completemos todo, ¿no? Que no completemos el tema, es el tensor de inercia. ¿Cómo es la cuestión? El tensor de inercia juega el papel que juega la masa
¿sí? Cuando uno plantea las ecuaciones de movimiento para una partícula. ¿Sí? Digamos, uno hace fuerza igual a masa por aceleración. La masa está la inercia de la partícula. Ahora bien, cuando uno tiene un cuerpo rígido, tiene una distribución espacial de masa. ¿Por qué? Y porque en cada punto del cuerpo rígido tendré un valor de la densidad que tiene asociado como una masa puntual. Y según la forma que tenga el cuerpo y la distribución de densidad, que puede depender de la posición, termino teniendo, ¿sí?, una distribución espacial de masa. Entonces, considero un cuerpo de geometría arbitraria. Un sistema de referencia que seguimos manteniendo que el sistema de referencia es un punto fijo. ¿Sí? Porque estamos trabajando con las rotaciones. Únicamente, por ahora. Y que este sistema de referencia, además, está solidario al cuerpo. Este cuerpo tiene una rotación, ¿sí?, instantánea alrededor de un eje, digamos, que pasa por ese punto fijo. Cualquiera sean los ángulos de Euler, digamos, ¿sí? Acabamos de repasar, el teorema de Euler me dice que se puede resumir en una rotación alrededor de un eje, así que está por ahí genérico. Y ahora, como les decía, nos interesa estudiar la distribución de la masa del cuerpo, que en principio puedo pensarlo que es como una serie de masas puntuales, tan chiquitas y tan próximas como quieran, pero las puedo pensar como que están unidas por barras rígidas, ¿sí?, de forma tal que se mueven de forma solidaria. ¿Sí? Es decir, todas van a tener la misma velocidad omega. ¿Por qué? Y porque su posición relativa a este eje, a este sistema de referencia que se mueve solidario al cuerpo, permanece constante. ¿Sí? Porque el sistema de referencia está pintado ¿sí?, está pegado al cuerpo. Es decir, que todas estas masas van a tener un vector posición, llamamos RI. Y para introducir el tensor de inercia, pongo acá para que quede completa la idea, estamos viendo tensor de inercia. Vamos a empezar a trabajarlo a partir del momento cinético. Y yo digo, quiero escribir el momento cinético de este cuerpo rígido. E inicialmente lo pienso como una colección de partículas. Entonces digo, si recordamos sistema de partículas, sabemos que el momento cinético L es igual a la sumatoria sobre todas las partículas de las masas individuales de cada una de estas MI por el vector posición por la V sub I de cada partícula. ¿Sí? El vector velocidad de cada una de estas partículas. R y V sub I son magnitudes absolutas, nada más que expresadas en este sistema solidario al cuerpo. ¿Está bien? Y yo sé que esas RI van a tener componentes en la dirección X, más componente en la dirección Y, más componente en la dirección Z, ¿no? Entonces llamo X y Z, para hacer la nomenclatura fácil,
a las componentes del vector RI de esa partícula. Bueno, y este va a ser la X de la iésima, la Y de la iésima y la Z de la iésima. Y las velocidades van a ser las derivadas con respecto al tiempo, ¿sí? Pero ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que las velocidades van a depender o están dadas por la rotación del cuerpo alrededor de este vector omega. ¿Sí? Es decir, que la B sub I será el producto de omega por RI. Y este omega, fíjense que hay uno solo. ¿Por qué? Y porque todas tienen el mismo omega, porque todas las partículas están en posiciones relativas fijas, porque esta es justamente un cuerpo rígido. ¿Sí? Bueno, escribí B subí 2 veces, lo tacho. Y este vector de velocidad omega, ¿sí?, tiene componentes. Entonces digo que las componentes de omega son omega minúscula X en la dirección Y más omega minúscula Y en la dirección J más omega minúscula Z en la dirección K. Entonces, estas son magnitudes absolutas, pero expresadas en el sistema móvil. Bueno, y si ahora reemplazo omega en B sub I, y reemplazo en la fórmula de arriba, y tomo los R sub I y lo reemplazo en la fórmula de arriba, y lo escribo por componente, me queda un choclo, que lo paso a escribirlo. Me va a quedar omega X por la sumatoria de I igual a 1 hasta n, es decir, la sumatoria sobre el sistema de partículas de m sub I por I sub I al cuadrado más Z sub I al cuadrado, menos omega I por la sumatoria. Para hacerla corta, todas las sumatorias son de I igual a 1 hasta n, ¿sí? Prescindo de escribir todo eso para hacerlo más rápido. XI por I sub I menos omega Z por la sumatoria de las MI por X sub I por ZI. Fíjense que todas estas expresiones, omega X, omega Y y omega Z, quedan afuera de la sumatoria. ¿Por qué es esto? Y porque están sacadas de factor común. ¿Por qué? Y porque son las mismas para todas las partículas. ¿Sí? Estoy procurando de mantener esto encolumnado. Bueno, acá la encolumnación se me la perdí. El encolumnamiento ya lo perdí. Acá es por I sub I por Z sub I. Y la tercera, LZ es igual a omega X por la sumatoria sobre todas las masas de acá estoy viendo que me equivoqué, esta tiene que ser I. Lo que acá va I con XI y con ZI. Ahora sí, acá va ZI XI menos omega I por la sumatoria de producto de MI, ZI y sub I, más
omega z por la sumatoria de mi, y acá va x sub i al cuadrado más i sub i al cuadrado. Bueno, fíjense que esto que acabo de escribir acá es completamente general, ¿sí? Sirve para cualquier vector omega, sirve para cualquier forma del cuerpo, ¿sí? No hice ninguna especialización de nada. Quiere decir que estamos con una fórmula completamente general. Lo único que sabemos es que este punto O, el origen, está fijo, y además que el sistema X y Z, no nos olvidemos, está solidario al cuerpo. Y todo gira con la velocidad omega. Muy bien. Entonces, aquí lo que nos interesa aislar es, de todas estas expresiones, son estos coeficientes dados por la sumatoria. Fíjense que aquí tengo coeficiente que me está diciendo que es la sumatoria, el coeficiente que va a acompañar a omega x, ¿no? Que me dice que es la sumatoria sobre todas las partículas del sistema de xi al cuadrado más zi al cuadrado. Fíjense que esto no es otra cosa, el xi cuadrado más zi al cuadrado, que la distancia al cuadrado al eje x. ¿Sí? No es otra cosa que la distancia al cuadrado del eje x de esa partícula. La iésima. Y la sumatoria es la sumatoria de cada partícula que forma el sistema de coordenadas, que forma el cuerpo rígido, al cuadrado. Bueno, a esa magnitud la identifico como el momento de inercia del cuerpo respecto al eje X, con esta nomenclatura Ixx, que es entonces la sumatoria de I igual a U hasta N de cada una de las masas por su distancia al cuadrado al eje X, que si ahora pienso, y es fácil imaginárselo, que esta suma discreta la hago sobre n que sean iguales a infinitas partículas, es decir, cada vez voy discretizando ese cuerpo rígido en partículas más y más chiquititas, ¿sí? Como si fuesen granos de arena, y luego medio grano de arena, y un cuarto grano de arena, y átomos, y lo que quieran. Esta suma discreta la puedo asociar a una integral sobre el volumen del cuerpo. ¿De qué cosa? Y de la coordenada i al cuadrado más la coordenada z y la masa diferencial la escribo como la densidad ρ por un diferencial de volumen. Y esto es entonces el momento de inercia respecto del eje X. Entonces fíjense que hasta lo que definimos ahora es el momento de inercia. ¿Cómo se define el momento de inercia? Como la integral sobre todo el volumen del cuerpo del diferencial de masa por la distancia al cuadrado al eje en cuestión. ¿Por qué? Porque yo ahora como ejemplo puse el caso del eje X. Pero es fácil ver, es inmediato ver, que aquí tenemos lo mismo para el eje Y. La sumatoria del producto de todas las masas por la distancia al cuadrado del eje Y, ¿no? Ya que x cuadrado más z cuadrado me da la distancia al eje Y. Y aquí tengo lo mismo para el eje Z.
Quiere decir que tengo el momento de inercia respecto al eje Z. Entonces, este que está acá es IXX, momento de inercia con respecto al eje X, momento de inercia con respecto al eje Y, y momento de inercia respecto al eje Z. Si ahora miro los elementos fuera de la diagonal, ¿sí? Veo que tengo sumatorias sobre todas las partículas de los productos de la coordenada X por la coordenada Y, acá, ¿sí? Aquí de la coordenada X por la Z, acá la Y por la X, aquí la Y por la Z, aquí la Z por la X, y acá la Z por la Y. Bueno, todos estos se llaman productos de inercia. Entonces, estos son momentos de inercia. Y pongo el ejemplo del XY dados. Lo que hago es meter dentro de la definición el signo menos, para que después me queden solo sumas. Le meto dentro de la definición el signo menos. Cuidado con eso, un detalle, ¿no? De la sumatoria, desde I igual a 1 hasta M, de los MI por X sub I y sub I, que si lo pienso como una integral, me va a dar X por I por ρ diferencial de volumen, menos, no me lo tengo que olvidar, estos son los productos de inercia. Y esta información, cuando la dispongo en una matriz, de esta forma que me queda IXX, IXY, IXZ, IX, I, IZ, IZX, IZI, IZZ, tengo la matriz de inercia. Que vamos a ver que es la representación de lo que llamamos el tensor de inercia debido a cómo se transforma ante una rotación de ejes. Eso lo vamos a ver después de la pausa. Entonces, lo que a mí me interesa ahora, antes de ir a la pausa, recalcar, es la diferencia entre matriz de inercia o tensor de inercia, eso lo vamos a ver después, y momento de inercia. Hasta ahora, de acuerdo a esta etapa de su formación, en el que para problemas de rotación, con rotaciones, han trabajado fundamentalmente en los cursos de física con rotaciones planas, ¿sí? Y además, en lo que hemos trabajado hasta ahora, con cuerpos rígidos que se han formado parte de enunciados de varios problemas así salpicados entre todas las guías de trabajos prácticos, en la que hubo sólidos, ¿sí? Siempre esa magnitud que ponían y eran un momento de inercia. ¿Por qué? Porque al trabajar con un problema plano, a mí lo único que me interesa es la distribución de la masa espacial de la masa del cuerpo respecto de un eje, que es el eje perpendicular a la hoja, perpendicular al plano del problema, porque en esa dirección está el omega. Entonces, la información de la inercia del cuerpo rígido estaba toda en ese único número, en un momento de inercia respecto del eje
perpendicular al plano. Que podría ser el IXX, el II y el IZZ según de qué cuerpo se tratase, ¿no? Y cómo estuviese orientado. ¿Sí? Si era una rueda, era como que el eje Z era el eje de rotación de la rueda, ¿no? Y fundamentalmente estaba en el centro del cuerpo. Así que era el momento de inercia de un cuerpo cilíndrico. Lo que pasa es que ese cuerpo cilíndrico también tiene direcciones radiales, que podrían ser X e Y, y tendría además información de los momentos de inercia respecto de esos dos ejes que hasta ahora no nos interesaron, porque no los precisamos. Y eventualmente, vamos a ver por qué digo eventualmente, también tenía toda la información de los productos de inercia. Los elementos que están marcados en azul, los que están fuera de la diagonal de la matriz de inercia. Pero ahora, ¿qué sucede? Como vamos a trabajar para el caso más general, que son las rotaciones de sólidos en el espacio, es decir, rotaciones según los ángulos de Euler, para llevar el cuerpo a cualquier orientación arbitraria que a mí se me ocurra, para poder precisamos caracterizar la distribución de la masa espacialmente con respecto a tres ejes, y por eso ahora tenemos la matriz de inercia. Es decir, que de pasar a precisar solamente un número, ahora precisamos 9. La ventaja que tenemos es que esta matriz es siempre simétrica. Es decir, que el elemento XY va a ser siempre igual al IX, el XZ igual al ZX y el IZ igual al ZY. ¿Y por qué? Y porque ustedes lo ven ahí en la definición, ¿no? Si yo hago el producto de la masa por X por Y, es igual que hacer el producto de la masa por Y por X, ¿no? Por la propiedad permutativa del producto. Así que precisamos una matriz con 9 números, pero de ellos solamente 6 que son independientes y preciso calcular. Entonces, tienen que ahora extender sus conocimientos, ¿sí? su horizonte, para ver que el momento de inercia con el que trabajaron hasta ahora, los cursos del secundario, quizás, los cursos de física, era solamente una parte de la cuestión. Los momentos de inercia, que hay 3, son los que están en la diagonal de la matriz de inercia y corresponden a la integral de la distancia de cada diferencial de masa, lo rehago, y corresponden a la integral del diferencial de masa por la distancia al cuadrado al eje, ¿sí? Sobre todo el cuerpo, integrado sobre todo el cuerpo, y será el momento de inercia respecto de X cuando se trata del eje X, del Y o del Z, respectivamente. Y luego tienen los productos de inercia, que son menos la integral del diferencial de masa por las dos coordenadas que correspondan, integradas sobre todo el volumen del cuerpo. Y ahí terminan entonces con la matriz de inercia. Cuando sigamos después de la pausa, vamos a ver por qué hablamos de tensor de inercia. Pero es buen momento para hacer una pausa. ¿Alguna pregunta antes de ir a la pausa? No, profe, yo no. Bueno. Por mi parte, nada.